Muy buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes en su programa Reportero TV, programa de orientación, capacitación, yo diría, y algo educativo sobre temas especializados en la parte de economía. El sábado pasado nosotros estuvimos hablando mucho sobre el paquetico económico o fiscal que el presidente de la República, a través de Magín Díaz, que es el ministro de Economía o Hacienda y Economía, había presentado conjuntamente con la estructura de poder del gobierno y que fue depositado también en el Congreso Nacional el lunes siguiente, o el mismo viernes me parece que fue, este paquetico fiscal, por la cual fue declarado de emergencia o de urgencia, podríamos decirlo, tanto por el Senado de la República como la Cámara de Diputados. Se convocó el mismo lunes a una reunión bicameral, se escogió una comisión para estudiar el anteproyecto ya sometido directamente a este primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, y que es el que está llamado a buscar la alternativa para colocar impuestos que se van a colocar hacia los ciudadanos. Ustedes recuerdan que esto es otro de los parches fiscales que se colocan de una manera coyuntural por el asunto del conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán. Lamentablemente, aunque yo nunca estuve de acuerdo, y lo he dicho aquí, lo digo en cualquier escenario, porque aquí en la Estrategia Nacional de Desarrollo, a través de la Ley 112 en el 2012, luego de hacer también otro parche fiscal ahí en el gobierno de Danilo Medina, que fue ya a principios del año, en enero me parece que fue del año 2012, se coloca un pequeño parche fiscal en la que afecta parte de la lotería, parte de alguna cosita, para buscar unos recursos extra, porque el gobierno anterior a ese gobierno había dejado un problema serio, lo que son el déficit fiscal, en la que los gobiernos gastan mucho más de lo que reciben. Y para eso los gobiernos tienen que buscar o acudir, sea bono soberano, tanto del Tesoro a nivel nacional, en Hacienda u otros mecanismos, como también el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el fondos europeos, un fondo centroamericano, etcétera, etcétera, que aquí todo lo vemos que lo pasan en el Congreso y lo aprueban. Nosotros consideramos que estas propuestas presentadas al gobierno era viable, era posible, y los apoyamos, y lo hicimos en todos los medios que nosotros pudimos, en este medio también, y aquí fuimos discutidos con un compañero de nosotros. Pues bien, este proyecto fue aprobado en 2 lecturas consecutivas en el Senado, luego pasa a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo da a conocer también a la Comisión de Hacienda. Ahí hubo el escarceo de los partidos opositores, como los partidos de la Fuerza del Pueblo, de los dos en la zona bicameral, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y ahí hicieron varias propuestas que en su totalidad fueron rechazados por la cantidad de senadores y diputados que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que esta parte en la que en poco tiempo, yo diría 1 o 2 semanas antes de someterlo, ya se iba colando por los medios de comunicación, por los diferentes sectores. Magín Díaz y otro equipo iban viendo ver la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda captar a través de la Dirección de Impuestos Internos, a través de aduana, a través de una serie de mecanismos, unos 90.000 millones de pesos para poder hacer frente a esta gran crisis que está enfrentando o que estaba provocando esta crisis entre Estados Unidos e Irán, específicamente con lo que tiene que ver con el petróleo, con lo que tiene que ver con la transportación y todos sus derivados, ¿sí? Transportación del barco, transportación aérea, transportación interna entre nosotros, y que el subsidio de los combustibles estaba dando, yo diría, como diría en mi campo, en su madre a todos aquellos que tenemos vehículos. Entonces, que tenemos vehículos y que también afectaba, lógicamente,
a lo que es la estabilidad económica o macroeconómica del Estado, y lógicamente a todo aquel de clase media o clase baja que se le estaba afectando porque la inflación iba subiendo a un nivel extraordinario. Gracias a Dios y a la decisión que fueron tomando las autoridades del gobierno a través de sus estructuras, el Ministerio de Hacienda y esa estructura, fue estableciéndose una serie de subsidios escalonados, de la cual solamente se incrementó un 16% a los gastos que el consumidor general, específicamente el de combustible y otros sectores de los fertilizantes, iban recibiendo ese subsidio, pero se estaba convirtiendo insostenible. Gracias a Dios que ya ese conflicto está en su fase final, es decir, fue firmado esta semana, miércoles se firmó de manera virtual, el jueves viene creo que ya se hacía de manera definitiva y ya este conflicto se acaba. ¿Qué pasa? Que a pesar de que se acabe el conflicto entre esta guerra entre dos países que afectó al mundo entero, quedan los remanentes. ¿Por qué? Porque el petróleo no es con una llave que sale. El petróleo, la escasez que se tiene, se compra día a día, pero hay unas herramientas que fueron utilizadas de manera sabia y que este ajuste fiscal que fue aprobado por todos los sectores, como decía anteriormente, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, el Consejo de Asociación de Industria de la República Dominicana y demás gremios, y algunos partidos también, al final lograron apoyarlo, no los partidos de opositores grandes. Yo creo que ya esta parte creo que se está en la mano. Hay unos detalles que el plan fiscal establece, por ejemplo, para que tengan una idea, se deroga los anticipos a la micro y pequeña y mediana empresa, que estaba quebrando muchas empresas, o por lo menos se disipa porque no se ha eliminado totalmente. Los impuestos de la pequeña empresa van a tener que pagarse como quiera, pero le va a ayudar mucho. Se crea la amnistía para esa deuda tributaria que estaba ocasionando muchos problemas. Alguna gente que están de acuerdo con la amnistía, otra gente que no, pero la forma como se estaba aplicando, la mora como se estaba aplicando y el sistema de manejo de esos pagos que se estaban aplicando muchas veces afectaba mucho lo que es la estabilidad de esta pequeña y mediana empresa y, por qué no decir, las grandes empresas. Se reduce de 25 a un 10% el impuesto sobre la renta de la ganancia al capital a los inmuebles que usted iba a transferir. Es decir, yo compro un inmueble, por ejemplo, en el 2000, yo compré un inmueble y ese inmueble ahora me cuesta, vamos a suponer un inmueble de 200,000 pesos en el 2000, al 2026 ese inmueble, con la plusvalía que va tomando, sube a 2 millones de pesos. Es decir, que yo tengo como beneficios 1.800.000 pesos. De esos 1.800.000 pesos había que pagarle al Estado el 25%, un socio del Estado sin haber puesto nada. Ahora no, esa parte de impuestos solamente se va a pagar un 10%. La otra parte es que deroga algunas leyes pequeñas. Ustedes ven el sellito que tiene la cajita de fósforo por los lados, ese es el impuesto. El sellito que tiene el ron por los lados, este es el impuesto. Y los controles de estampillas que se tenía siempre para eliminar, son pequeños impuestos que muchas veces se gasta mucho más cobrándolo que lo que recibe el Estado por ello, por algo. Y otra parte que fue lo que trajo mayor controversia en la parte del Estado, es la parte de la indexación salarial que se venía desarrollando, creo, hasta el 2016. La indexación es que si el año los precios no subieron, la inflación fueron un 4%, un 3%, un 2%, el salario mínimo cotizable debía hacerme ese aumento de un 3%, de ese 4% de la que fuera.
para poder no cobrar ese impuesto de esa partecita, el impuesto sobre la renta, que estaba establecido en 34,000 y tanto. Esa parte se subió a 39,900 pesos. Es una cantidad apreciable que lo está pagando. Entonces, aquí el senador de la capital y otros diputados decían y insistían de que debía colocarse en 51,000 pesos para que se fuera aplicando lo que es la indexación. Pero la gente muchas veces se olvida, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo en el Ministerio de Trabajo, y ahí, por ejemplo, los aumentos que se han hecho desde el 27 de febrero de 2025 para acá, casi ya a todos los sectores, ha sido extraordinario. El mínimo que se ha hecho ha sido un 20%, un 25% y un 30%, que no es la cantidad de la inflación, que fue un 4,1% el año pasado. Pero tampoco ese aumento de ese porcentaje no equivale a esa gran cantidad de dinero, que es lo que es la parte cotizable. Es decir, lo que pagan, lo que ganan de 39,900 pesos cuando se promulgue ya este paquetico fiscal, no pagan impuestos sobre la renta. Otra de la parte que se colocó es el aumento de la deducción de los gastos educativos, que en lugar de usted deducirle el 25% de lo que usted paga en el colegio privado a sus hijos, le va a aumentar un 5%. Eso usted está ganando un 5% ahí del dinero que usted paga en los gastos educativos a sus hijos. Se devuelve el impuesto al alcohol, que es utilizado para la fabricación de medicina. Aquí nadie es un secreto, ya es muy común que el alcohol que aquí se toma desde el principio para su trago o su diversión, ese era el alcohol que se hacía para los medicamentos. El alcohol siempre se ha hecho para los medicamentos. Casi la mayoría de los medicamentos tiene alcohol. Entonces, ese alcohol que se utiliza para dedicarlo a la fabricación de medicamentos de la farmacéutica, ese ya se ha eliminado, se devuelve ese impuesto a los productores. Y también aumenta el que es donde se va a recaudar un poco más el dinero, de 25 o 27 al 30%, 27 al 30%, a esas grandes empresas que facturan más de 1,000 millones de pesos, que dicen que no son nada, pero aquí hay casi 6,000 empresas. De las 116,000 empresas que hay registradas en el país, hay más de casi 5,000 o 6,000 empresas que facturan o que venden más de 1,000 millones de pesos al mes, al año. Hay otros impuestos pequeños, por ejemplo, los $10 de pasaje al pasaje aéreo cuando usted va a viajar. Esa es una parte que lo van a recibir también, que mucha gente que va a afectar el turismo, creo que no afecta gran cosa el turismo, que viene a gastar aquí, que disponga de 600 más para un reajuste, una necesidad que tiene el sector, yo creo que es interesante, porque aquí, por ejemplo, el turismo sigue creciendo, sigue la línea del crecimiento que viene desde el año, desde ya hace muchos años, en casi 12,6, 12,5 millones en el país. Hay varias cosas también que están aquí, que fueron aplicadas en la Cámara de Diputados y en el Congreso y en el Senado de la República, que ellos decían que la transferencia bancaria que se subió de 0,10 a 0,15 iba a provocar un problema serio con aquellos tarjetavientes que siempre van a pagar o que hacen transferencia, o que aquellos que tienen dos cuentas entre sí, pero tienen que ir pagando o moverse de una cuenta a otra siendo suya, eso no se lo van a cobrar. Por eso hace mucho tiempo que se está trabajando con eso, y eso era una de las quejas fundamentales que hacían los diputados y senadores de la oposición para no hacerlo. Yo creo que ya la cancha está en la mano, yo creo que ahora viene la eficiencia como se está estableciendo, o se ha ido estableciendo y fortaleciendo la DGI, que va a ocupar la parte fundamental de este gran cobro de los ajustes que vas a hacer
para poder cobrarlo, y el equipo que tiene, la tecnología que tiene la DGI, yo creo que es sumamente suficiente para poder ser efectivo que el gobierno recaude por lo menos, no 90, un chin más de los 90.000 millones pautados dentro de esta pequeña reforma fiscal, sin seguir pensando en el acuerdo que se hizo en el Consejo Económico y Social, los acuerdos que hicieron desde el 2012 hasta la fecha, todos los candidatos que han participado y que han hecho compromiso con la sociedad, con el sector empresarial, de que tenían que hacer una reforma integral firme, fuerte, desarrollista, que pueda subir la tasa fiscal, que es entre 14 y 17, que por lo menos siga a 18, a 20, hasta lograr el equilibrio regional, que es aproximadamente de un 22% de los ingresos que tengan que pagar los ciudadanos, para poder dar frente con eficiencia a la salud, con eficiencia a la educación, que es otro tema que es bueno tratarlo, y los servicios públicos, no simplemente la parte de obra pública, la parte de construcción de hospitales, etc. Nos vamos a una pausa comercial y tenemos varios temas de sumo interés que nosotros venimos tratando y que le damos seguimiento. Nos vamos a una pausa.